En la parte superior derecha tenemos un audio donde tiene poquita información sobre quién fue Benito Juárez que vamos a escuchar. ¿Quién fue Benito Juárez? Benito Pablo Juárez García nació en Oaxaca el 21 de marzo de 1806 y murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Fue abogado y político mexicano de origen indígena zapoteca. Se destacó por haber sido presidente de México desde el 8 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. ¿Quién fue Pues bien, aquí nos dice cuándo nace y cuándo muere Benito Juárez. Y pues como todos ya sabemos que fue presidente de México y nos dice el tiempo que estuvo en la presidencia. Y después del otro lado tenemos ya otro audio. el 7 de julio de 1859 en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que conocemos como las leyes de reforma? Bueno, aquí igual nos dice que Juárez expidió el 7 de julio de 1859 lo que hoy conocemos como las leyes de reforma. Al lado igual tenemos otro audio donde nos dice como tal cuál fue el propósito de estas leyes, que fue hacer una separación entre la Iglesia y el Estado. Mediante estas leyes se establecieron y pasaron los términos políticos y jurídicos de la relación entre la Iglesia y el Estado, aniquilando para siempre el orden de cosas que México heredó de su pasado colonial, para dar paso a un nuevo modelo de organización social en el que la libertad sería el principal valor garantizado a todos por el Estado. Bien, después nos encontramos con tres videos. El primero nos habla sobre los antecedentes, todo lo que tuvo que pasar para que existieran las leyes de reforma. El segundo video igual nos recuerda que aquí dice, se cumplen más de 160 años celebrando matrimonios de manera civil y jurídicamente válida. Nos recuerda esa ley que se encuentra dentro de las leyes de reforma. Y el tercer video igual es como un pequeño resumen de todo lo que fueron las leyes de reforma. Luego en esta parte únicamente puse de qué dirección saqué el documento. Ya abajo se encuentra el documento y en él nos habla sobre los antecedentes, todo lo que tuvo que pasar antes de eso. Y me gustaría leerles este texto para que entendieran más o menos de qué va a hablar. Dice, a mediados del siglo XIX en México habían dos partidos políticos, los conservadores y el liberal. Los conservadores consideraban que el país vivía en el desorden y habían perdido parte de su territorio porque su gobierno era débil. Algunos pensaban que México debía ser una monarquía y que lo mejor sería traer un rey de Europa. Vivían con los ojos puestos en el antiguo orden del virreinato. Los liberales, en cambio, creían que el gobierno republicano era adecuado. Hacía falta reformas. Proponían que, como sucedía en los países más adelantados, la Iglesia no participaría en los asuntos del gobierno. Bien, ya después nos habla sobre el último gobierno de Santa Anna. Después, cuando los liberales estuvieron en el poder, también sobre la Constitución de 1857. Y aquí ya nos empieza a hablar un poquito sobre lo que son las leyes de reforma. Aquí dice libertad de cultos. El 4 de diciembre de 1860 en Veracruz, Juárez promulgó la ley sobre la libertad de cultos. Estos son los primeros tres artículos y ya nos vienen esos tres artículos explicados. Esta ley viene dentro de las leyes de reforma. Ya después nos habla un poquito más sobre estas leyes. Y ya por último, nos cuentan cómo es que Juárez llegó a la escuela. Bien, regresando a la imagen, en la parte de abajo igual tenemos otra dirección que nos va a llevar aquí. Aquí nos habla igual sobre estas leyes, dónde se hicieron, cuáles fueron las primeras y cuáles posteriormente. Luego,
En esta otra parte tenemos un cuadro comparativo y aquí está, es entre los conservadores y los liberales, nos habla sobre su forma de gobierno. En los conservadores era monárquico y en los liberales pues era republicano. Entonces, en los conservadores el poder estaba en la religión y en los liberales en una constitución. También nos habla sobre el tipo de personas que habían dentro de esta, su política, su economía, cuál era su frente ante la iglesia, su postura ante el Estado, cómo es que los medios de comunicación participaban en ellos, sobre la igualdad, sus posturas sociales, entre otras cosas. Igual de abajo de esto, nos habla sobre una breve explicación de lo que son las leyes de reforma. Es un texto igual corto, no está largo. Muy bien. Luego, igual del otro lado, tenemos otra dirección de dónde fue que se sacó este documento. Y aquí está. Es un documento únicamente de 3 hojas y nos da primero una breve reseña. Como ya sabemos, el 7 de julio de 1859 en Veracruz, Juárez expidió las leyes de reforma, donde su propósito principal es hacer la separación entre la Iglesia y el Estado. Nos dice también los antecedentes de las leyes de reforma y menciona la Guerra de los 3 años. Después tenemos la etapa del movimiento de reforma. Ok, este movimiento se separa en 4 etapas. La primera es la reforma de Valentín Gómez Farías de 1833 y nos da una breve explicación. La segunda es las leyes de Lerdo, Juárez e Iglesias, que son las principales. Y nos tiene de una manera muy resumida esas 3 leyes. La ley Lerdo obliga a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupados a quienes las arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas. Después, la ley Juárez trató de suprimir los bienes militares en los negocios civiles. Por lo tanto, los tribunales de las 2 corporaciones, Iglesia y Ejército, se debían concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no de sus asuntos civiles. Después, la ley Iglesias prohibió el cobro de los derechos y el diezmo. Ya como tercera etapa tenemos lo que es la Constitución de 1857 y igual nos da una pequeña información. La cuarta ya en sí lo que son las leyes de reforma o de guerra. Y vienen aquí explicadas lo que son la nacionalización de los bienes del clero, el matrimonio civil, el estado civil de las personas, secularización de cementerios, lo de los días festivos, libertad de cultos. Toda esta información viene de manera muy resumida, pero es muy comprendible, ¿no? Luego aquí tenemos un pequeño dato que es como importante y es de lo que se ha venido hablando todo el tiempo. Nos dice, las leyes de reforma se trata de una serie de normas proclamadas después del triunfo de la Revolución de Ayutla. En esta se plantea principalmente la separación de la Iglesia y el Estado. Y bien, pues prácticamente todo eso es lo que puse en mi imagen. Y ya por último está aquí esta imagen donde se ve a Juárez separando la Iglesia y el Estado. Bien, ya así como conclusión rápida, pues el principal propósito de estas leyes
fue hacer esa separación entre la iglesia y el Estado. Pues antes la iglesia era quien tenía todos los asuntos del gobierno en sus manos. Entonces, pues los liberales no estaban de acuerdo con eso. Por eso es que Juárez promulgó estas leyes.